Bienvenidos a Comunicando Psicología. Estamos nuevamente aquí. Gracias por acudir a esta cita, este llamado que les hacemos para que conversemos de temas que nos interesan a todos, que tienen que ver con la salud mental, con el bienestar del ser humano. Hoy con un invitado muy especial, a quien primero voy a saludar antes de contarles el tema que vamos a desarrollar. Es una persona muy querida para mí, se llama Carlos Álvarez, psicólogo APH, y bueno, pues encantada de tenerlo en este espacio. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Hoy vamos a tratar un tema con Carlos que yo creo que va a ser de mucho interés. Está enfocado de pronto al personal de salud, pero realmente yo creo que puede trascender cualquier ámbito profesional, y es el desarrollo de las habilidades blandas o no técnicas, ¿cierto? En esa labor que ellos desempeñan, ¿sí o no? Entonces, Carlos, normalmente cuando estamos estudiando una carrera, tenemos un desarrollo durante esta en el que aprendemos muchas cosas técnicas, cómo se hace determinada labor, por ejemplo, cómo lo vamos a enfocar en la salud, cómo se coge una vena, cómo se toma la presión, todas estas cosas que son muy importantes para un profesional de la salud. Pero ¿qué importancia tiene desarrollar esas habilidades no técnicas o blandas que se conocen también? Y ahorita también les vamos a contar qué es eso de las habilidades blandas para que las personas entren en contexto. Bueno, muy bien. Yo creo que es importante definir esas habilidades no técnicas como todo el componente actitudinal y comportamental que deben de tener todos los profesionales para desempeñar una labor, ¿sí? Durante muchos años, el enfoque de la formación de los profesionales de la salud ha sido orientado hacia el desarrollo de las habilidades técnicas, como lo mencionabas hace un momento, sobre cómo realizar procedimientos, como la toma de presión arterial, cómo escuchar el corazón, cómo hacer una sutura. Pero a raíz de diferentes estudios que se han venido realizando en el mundo, entre ellos muchos psicólogos se han interesado por este tema, se empezó a mostrar con cifras de que la falta de estas habilidades no técnicas como comunicación asertiva, trabajo en equipo, liderazgo, seguimiento, conciencia situacional, estaban cobrando más vidas humanas en el mundo que la falta de las habilidades técnicas. Es decir, los profesionales en salud están muy entrenados en el hacer, pero se notó que tenían muchas deficiencias en cómo se comunicaban, por ejemplo, y eso terminaba costando vidas humanas. Y es bien importante lo que estás diciendo, Carlos, porque realmente la medicina como tal, que admiro a los médicos profundamente, porque esa capacidad de poder ayudarle a alguien, salvar su vida, generar bienestar en cuanto a la salud, conecta mucho con la vocación también. Cuando hablamos de vocación estamos hablando de hacer las cosas con intención de servir. Pero ¿cómo sirves si no eres empático, si no te conectas con el dolor del otro? Y me parece interesante que desde la psicología se empiece a desarrollar todo esto. Entonces yo creo que ya empieza a haber claridad para las personas que nos ven frente a lo que son esas habilidades blandas. Lo mencionabas ahorita, es la empatía, es la comunicación asertiva, ¿cierto? Es comunicarnos con nuestros equipos de trabajo, porque incluso a la hora de dar una noticia, un diagnóstico complejo para un paciente, también hay que tener tacto, también hay que ser delicado para dar una noticia. Es correcto, sí. Por ejemplo, nosotros hoy en día, con el desarrollo de estas habilidades no técnicas, venimos entrenando también al personal, como en lo que acabas de mencionar. Por ejemplo, cómo dar una mala noticia, cómo informarle a un familiar que su paciente, su acompañante, su hijo acaba de fallecer, o cómo entregar una noticia, por ejemplo, de una enfermedad terminal que impacta no solo en la salud física de esos pacientes, sino en todo su componente psicológico también. Así es. Por ejemplo, ocurre en ese momento, se me viene a la cabeza cuando se da un diagnóstico frente a una enfermedad terminal, que cómo lo enfoca el paciente. Claro, o sea, a lo mejor siempre hay como esperanza, y creo que el paciente puede decir, bueno, listo, tengo una enfermedad terminal, pero ¿qué hay para hacer? Y cómo de cierta manera tiene que ir enfocando que ya no va a haber un tratamiento curativo, sino paliativo, y en qué va a consistir. Y ese acompañamiento, por ejemplo, paliativo,
tiene que venir cargado de todas estas habilidades que estamos comentando hoy. Correcto. Yo creo que muchas de las personas que pueden estar viendo el programa les ha tocado experimentar situaciones complejas en los hospitales, donde no solo el médico, ¿cierto? Porque siempre digamos que hablamos del médico como líder del grupo, pero cuando hablamos del desarrollo de estas habilidades, tratamos de ampliar el espectro a todos los profesionales de la salud, como lo son enfermeras, como lo son las auxiliares, como lo son los terapeutas respiratorios, en fin, todo este grupo de profesionales de la salud que está trabajando en equipo por esa salud y esa seguridad de ese paciente, pero nos ha tocado ver muchas veces, digamos, como este profesional con cierta desidia, despersonalización, que son incluso signos clínicos de enfermedades a las que son vulnerables los profesionales de la salud, como el burnout. Que también la psicología se ha interesado por estudiar este fenómeno clínico en ellos, en cómo prevenirlo, ¿cierto? Entonces es acá donde también estamos entrenando a estos profesionales para que tengan más herramientas y también para que se haga de una forma más segura la entrega de esas noticias difíciles. Muy bien, acabas de mencionar un término que es el burnout y de pronto alguno de nuestros televidentes y seguidores no conoce bien en qué consiste eso. ¿Qué tal si les contamos? ¿Qué es el burnout? Claro que sí. El burnout, digamos que también es su nombre en inglés, en español también es conocido como el síndrome de quemarse en el trabajo. Es una enfermedad que puede aparecer en las personas que se dedican a cuidar o atender a otros, ¿sí? Se caracteriza principalmente por la aparición de signos como la despersonalización, ¿sí? La desidia y también en consecuencia por no sentir como bien remunerado o recompensada su labor, no solo desde el tema económico, sino también como el tema del reconocimiento profesional, de todo esto que hoy se conoce como el salario emocional, de las condiciones laborales. Entonces, hemos venido haciendo varios estudios en Colombia, midiendo, digamos, como la aparición de este tipo de enfermedades en los profesionales de la salud acá en el país. De hecho, tu trabajo de grado tuvo que ver con eso. Correcto. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Y qué tal? Muy bien, muy bien. Lo que pudimos encontrar fue que afortunadamente nuestros profesionales de salud en Colombia, después de la pandemia, porque medimos, digamos, como este tema del burnout en los profesionales de la salud durante los primeros años de la pandemia, pudimos ver que nuestros profesionales de la salud tenían como ciertos factores protectores, ¿sí? Que los llevaban a no tener unos niveles de burnout tan altos como si se registraron en otros países de América Latina y de Asia, por ejemplo. Maravilloso. Muy bien, tú eres psicólogo y has estado muy metido en el mundo médico también, porque tienes otra profesión aparte de la psicología que tiene mucho que ver con la parte médica, clínica, entonces has tenido mucho contacto en ese sentido. Y te quiero preguntar entonces, porque, claro, estamos hablando de una profesión que es muy bonita, lo decía ahorita, y les tengo gran admiración a los médicos, pero también es muy científica, es muy dada a la estadística, al estudio clínico, y frente a temas, por ejemplo, como la muerte, pues se manejan muchas situaciones que tienen que ver con las creencias de las personas. Entonces ahí entra la psicología también, a ver cómo maneja un poco el tema, porque claro, una persona que está en un momento con un diagnóstico de una enfermedad terminal es católica, por decirlo así, se aferra a ese Dios. Ese acompañamiento de ese psicólogo, tú que eres profesional en la psicología, ¿cómo hay que hacerlo? Es decir, acompaso con el paciente, soy solidario con él y vamos a aterrizar en el tema que traemos de este desarrollo también de esas habilidades. Es una forma también de conectar con el paciente. Sí, total. Yo creo que en el ciclo de vida del paciente es un gran momento dilemático el final de la vida, ¿cierto? Por mucho que nos preparemos y reflexionemos sobre el final de la vida, siempre va a ser un momento de crisis
tanto para ese paciente que está haciendo la transición de su ciclo vital hacia la muerte, como para los acompañantes, ¿sí? De este paciente, en este caso su entorno más cercano, su grupo primario, sus familiares, sus amigos. Entonces creo que el psicólogo debe prestar un acompañamiento no solo al paciente que está próximo a la muerte, que por ejemplo lo has dicho, tiene un diagnóstico de enfermedad terminal, sino que también debe haber un acompañamiento para sus familiares, ¿cierto? Que son esas personas que quedan, ¿sí? Que quedan con un sentimiento de pérdida, de deuda. ¿Cómo se hace? Yo creo que es importante acá la escucha y el entender a cada paciente, porque tú has dicho algo importante, esto no es una receta de cocina donde a todos tengamos que decirles lo mismo o tener un libreto para decirle a la persona que esté falleciendo, sino que lo que buscamos es como entender la cosmovisión de cada persona, tratar de comprender su creencia, ¿cierto? ¿Cuál es el mito que acompaña a esa persona sobre trascender en la vida, ¿cierto? Acá viene esa palabra de trascender, porque muchas personas en esta etapa vital se ligan a lo religioso. Entonces es importante, yo creo que separar las creencias propias y ponerse también como de cara al paciente cuáles son las creencias de él, ¿sí? Y acompañarlo en esa transición. Creo que la labor del psicólogo en esta etapa es más de acompañamiento que de otra cosa. Así es, que importante lo que dices. Estamos hablando ahora de la psicología, cómo puede ese profesional de la salud acompasar, que es la palabra que utilicé ahora y me gusta, y acompañar, que la has utilizado tú, en el sentido de cómo esta persona percibe la vida y acompañarla en el proceso. Ahora, desde lo médico, ¿crees que hemos avanzado? Es decir, puede ser que antes los médicos de hace unos años eran más fríos, no tenían esta opción de desarrollar esas habilidades blandas de las que estamos hablando ahora, esas habilidades no técnicas que cada vez tenemos que potenciar en este tipo de profesionales. Yo creo que sí, y acá encontramos, digamos, como un buen matrimonio cuando la psicología se pone al servicio de lo clínico, en este caso, en tu ejemplo, de lo médico, porque hoy en día hemos encontrado como estrategias muy efectivas para entrenar este tipo de profesionales. Por ejemplo, algo en lo que me desempeño constantemente es entrenar a estos profesionales a través de una estrategia de simulación, ¿sí? Entonces tenemos unos laboratorios de simulación donde podemos recrear estos escenarios que son críticos para el personal que hace clínica y los podemos enfrentar a situaciones que sabemos que van a ser muy problemáticas para ellos. Hacemos unas técnicas de retroalimentación cognitiva llamadas debriefing, donde revisamos el desempeño de estos profesionales y promovemos algo que se llama la práctica reflexiva, y lo que buscamos es que cuando ellos se enfrenten a la situación verdadera tengan muchísimas más herramientas para poder responder al acontecimiento. Muy bien, vamos a hablar de eso después de este corte. Vamos a hacer un corte muy breve porque me gustaría cómo vives tú y las personas a las que entrenas esos escenarios de simulación clínica frente al tema que desarrollamos hoy en Comunicando Psicología. Así que hacemos una pausa y ya regresamos.
Seguimos comunicando psicología, hoy con un gran invitado, Carlos Álvarez, psicólogo, además coordinador de ambientes prácticos de aprendizaje en la Universidad Cooperativa de Colombia. Y cuando nos fuimos al corte, estábamos empezando a conversar un poco sobre el trabajo que él realiza allí con los estudiantes, y son esos ambientes de simulación, que es enfrentar a estos profesionales de la salud a situaciones que los pueden llevar al extremo, y cómo comprobar, yo diría, si han desarrollado habilidades no técnicas, como las hablamos hoy aquí. Entonces me gustaría, Carlos, que nos contaras cómo es eso, cómo lo viven los estudiantes, si son... si son prácticos, la gente sí aprende y se enfrenta de verdad a una situación retadora. Sí, yo creo que sí, porque pues te tengo que contar que en el lugar donde laboro, que es la Universidad Cooperativa de Colombia, contamos con unos ambientes prácticos de aprendizaje, también conocidos como laboratorios. Además muy buenos, sí, hay que decirlo. Que intentan recrear un ámbito hospitalario muy similar a la realidad. Sí, es como una representación. Cuando tú llegas te sientes como en un hospital, entonces tenemos salas de hospitalización, cubículos de urgencias, quirófanos, ¿sí? Y lo que hacemos allá, antes de llevar a los participantes, utilizamos muchas estrategias psicológicas con nuestros estudiantes. Entonces, por ejemplo, antes de ingresarlos a un escenario de simulación, hacemos algo que se llama un pacto de ficción, donde los comprometemos a ellos que van a asumir ese evento que ellos saben que es simulado, pero cognitivamente se preparan para asumirlo como algo de la vida real. Entonces entran como con un pacto cognitivo de asumir un evento simulado como real. Bueno, un paréntesis aquí, sí. Por favor, Carlos. Estás hablando de... estás utilizando una palabra, la palabra cognitivo. Y pues para nosotros es familiar el término, pero a lo mejor para las personas que nos ven, siempre me gusta ponerme en el lugar de nuestros seguidores, de nuestros televidentes, e ir despejando esas dudas. ¿Qué es eso del tema cognitivo? Para que lo entendamos mejor. Bueno, cuando hablamos de lo cognitivo en psicología, como para que todas las personas que nos ven nos puedan entender, hablamos es como de todo el procesamiento que tenemos, digamos, como a nivel de pensamiento, ¿sí? De representar, ¿sí? De evocar ideas, ¿sí? Y como todo nuestro ciclo de pensamiento, acciones y resultados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, partiendo de esa explicación clarísima, ubican a los estudiantes en esa situación, ¿cierto? Ahí vamos. Muy bien, entonces los comprometemos con un pacto y los sometemos a un ambiente muy realista, ¿sí? Entonces ellos no solo se ven enfrentados a maniquís, que son unos robots que lloran, sudan, convulsionan, sino que también empleamos estrategias como actores, ¿sí? Actores que tienen un guión de una enfermedad. Entonces podemos tener una madre con su hijo que está con una enfermedad terminal, por ejemplo. Entonces podemos tener el actor que es el bebé, que puede ser un robot, y podemos combinarlo con una estrategia con la madre, que es un actor que nosotros lo llamamos un paciente estandarizado o un confederado, quien tiene un guión que debe llevar a ese participante, a ese estudiante, a una situación extrema, ¿cierto? ¿Qué es lo que notamos en estos escenarios de simulación? Que los profesionales movilizan muchísimas emociones. Siendo un evento simulado, cuando estos eventos terminan, podemos ver en esa retroalimentación que las personas salen con un espectro amplio de lo que son las emociones que experimentaron allá, y esas emociones las utilizamos como combustible, ¿sí? Para fijar los procesos de aprendizaje de estas personas. Importante, bien interesante lo que se hace allí, y te quería preguntar, pero realmente me has dado la respuesta, en el sentido de que efectivamente a través de este tipo de simulación se logre tocar esa fibra, desarrollar esa habilidad no técnica, que es lo que hablamos hoy, y finalmente que ese profesional pues ejerza su labor muy bien desde la parte técnica, de saber sea experto en lo que hace y pueda enfrentar en un momento de crisis con empatía, con tranquilidad, con comunicación asertiva, en ese trabajo con el otro, porque la empatía quizá no es solamente con el paciente, sino también con los compañeros con los que está ahí. Total. Nosotros, luego de someter a este profesional, digamos, como a este tipo de escenarios,
los llevamos a unas salas donde promovemos un ambiente de seguridad psicológica, donde la persona pueda expresar con tranquilidad lo que sintió con el escenario sin que su profesor o su entrenador lo vaya a castigar, ¿sí? Y en ese ambiente de seguridad psicológica las personas nos cuentan cómo se sienten. Muchas de ellas salen asustadas, nerviosas, porque son escenarios muy críticos. Estamos diciendo que simulamos situaciones cuando los pacientes tienen paros cardiorrespiratorios, cuando tienen que ir a entregar una mala noticia como un fallecimiento de un paciente. Entonces son eventos de los más críticos que existen en la atención a estas personas, por lo cual generan muchas emociones, pero lo que se logra en esa reflexión, ¿sí?, que utilizamos herramientas cognitivas que se llama el debriefing, estas personas lo que logran hacer acá es una práctica reflexiva, que hay evidencia en este momento en el mundo de que es más efectivo que la persona reflexione sobre sus aciertos y sus errores que si una persona le señala su error. Entonces lo que ponemos a estas personas es a reflexionar sobre su desempeño. Muy bien, esto trayéndolo a la vida práctica, a la vida, al día a día, nos invita entonces a vivir las situaciones, ¿cierto? Porque realmente eso es lo que enseña. No a, bueno, esta simulación genial, además me encanta que se logre con esos estudiantes, porque experimentar que se te puede morir un paciente, yo creo que para un médico es de las cosas más retadoras que hay, y que efectivamente esté buscando la manera de hacerlo, y cuando finalmente pues está el desenlace, entonces cómo cómo reacciono, cómo me centro, y luego hablo pues con los familiares y todo esto. Importante e interesante el trabajo que hace la cooperativa y el que adelantas tú, Carlos, me encanta. En cuanto a este tema del desarrollo de esas habilidades no técnicas, me gustaría que nos dijeras aquí, además de cómo lo hacen ustedes en la universidad, ¿qué otras maneras o qué otras herramientas podríamos utilizar, no solamente los profesionales de la salud? Creo que la invitación aquí es para todas las profesiones, porque yo siempre he dicho, es muy importante hacer, pero muchísimo más importante ser, ¿cierto? Es que primero ser para luego hacer, ¿sí o no? Entonces, que nos dejes aquí algunas recomendaciones en la línea del tema que traemos hoy. Correcto, no, incluso con lo que mencionabas, nosotros hemos tenido la oportunidad de desarrollar este tipo de entrenamientos con profesionales que no son del área de la salud. Se me ocurre acá un trabajo que hemos hecho de cerca con la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Nosotros también, siendo ellos profesionales no del área de la salud, ¿sí? Con los abogados hemos utilizado técnicas de simulación también para desarrollar en ellos este tipo de habilidades no técnicas, porque por ejemplo un abogado necesita mucho saber comunicar, ¿sí? Hoy más con nuestro sistema penal, por ejemplo, que se hace a través de la oralidad, un abogado que no tenga la competencia comunicacional, ¿sí?, se va a ver en serios problemas, o digamos que no va a tener un desempeño como se espera de él. Entonces, ¿qué hacer? Nosotros digamos que promovemos unas teorías de desarrollo de estas habilidades basadas en las experiencias, ¿sí? Por eso llegamos a la simulación de escenarios a los que se van a enfrentar este tipo de profesionales. Entonces nosotros traemos estas teorías y las aterrizamos a lo clínico, a lo médico, como lo hemos mencionado, pero estas teorías se pueden aterrizar, por ejemplo, en un abogado simulando cuáles son las experiencias a las que él se va a ver sometido, que son críticas. Entonces, por ejemplo, en la Universidad Cooperativa montamos una sala de audiencias, ¿sí?, que no dista mucho de una sala de audiencia real, y allá podemos someter a través de esas técnicas de simular
juicios orales, ¿cierto? Digamos como estos actos que hacen nuestros abogados en el día a día, y lo que hacemos es importar estas técnicas psicológicas de someterlos al pacto de ficción, al principio de confidencialidad y a la retroalimentación reflexiva, que es el debriefing, pero ya no en un ámbito clínico como lo médico, sino ahora luego de haber simulado, por ejemplo, una audiencia de imputación de cargos en un abogado. Ok, muy bien. Hoy tenemos un excelente invitado, como les he dicho. Él es Carlos Álvarez, pero se nos acaba el tiempo porque aquí el tiempo pasa deprisa. Sin embargo, creo que hemos aprendido mucho acerca de todo ese tema de las habilidades blandas. Quiero agradecerte por estar aquí. No sé si nos quieras dejar una conclusión final referente al tema. Hablábamos mucho del tema de la medicina, del derecho, de las profesiones en general, pero como también en el día a día cada uno puede ir puliendo ese tipo de habilidades para tener éxito en la vida. Y agradecerte obviamente por acompañarnos. No, muchas gracias a ti, Sandra, a todo tu equipo de trabajo, pues por esta invitación. Y creo que como conclusión para todos los profesionales es que pensemos, como tú bien lo manifestabas ahora, que muchas veces nos enfocamos en el hacer, pero es importante reflexionar esas habilidades que tengo como profesional para comunicarme asertivamente con el otro, para resolver bien los problemas y para tomar decisiones adecuadas. Creo que todos nos vemos enfrentados a esos retos y creo que el consejo central es reflexionar sobre lo que se tiene y lo que falta para el desarrollo de esas habilidades. Es decir, tengo adecuadas habilidades no técnicas para resolver problemas en mi trabajo. Solo señalo el problema, pero también propongo la solución. Y partiendo de esa reflexión, creo que podemos trazar una línea de trabajo. Me encanta cuestionarnos, creo que es definitivamente la palabra, se resume un poco ahí. Carlos, gracias por estar con nosotros hoy aquí. Sandrita, muchas gracias. Un abrazo también para todas las personas que hoy están conectadas con Comunicando Psicología, y la invitación es para que sigan haciendo parte de este espacio. Nos vemos pronto, un abrazo para todos.